explicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos y amigos. Os invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 13. Vamos a continuar con el estudio en este libro apasionante que nos deja numerosas enseñanzas y aprendizaje a través de todos los acontecimientos de la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, y las cosas que meditamos, aprendemos también para nuestra propia vida. En Éxodo capítulo 13 tenemos el texto que contiene la ley sobre los primogénitos. La segunda parte del capítulo la vamos a dejar para otra oportunidad. Habla de manera especial de la protección de Dios en el transcurso de la salida de Egipto, camino a la tierra prometida, el desierto. Pero en la primera parte se enfoca en esta ley especial de Dios acerca de los primogénitos. Y hay una mención entre medio acerca de una fiesta de la cual ya hemos hablado antes, que es la fiesta de los panes sin levadura, que concluía con la Pascua. Y recientemente estuvimos hablando de eso, hablamos de la institución de esa fiesta, hablamos de la muerte de los primogénitos, el castigo de Dios sobre los primogénitos de Egipto, y de la importancia que tenía esa fiesta para los judíos, que iba a tener de ahí en más para los judíos, para recordar que ellos habían sido librados de la esclavitud y Dios había tenido misericordia de los hogares de los hebreos. Pero quisiera centrarme específicamente en este asunto de la ley sobre los primogénitos, y realmente es maravilloso estudiar la palabra y ver cómo se interconectan los temas y los pasajes bíblicos y cuánto provecho hay en eso. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Pero los 7 días, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te le hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.
Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hasta aquí en la lectura de la palabra. Vemos, hermanos, entonces, en estos versículos que acabamos de leer, que se toca el tema de la primogenitura o la ley sobre los primogénitos. Luego se enfocan en la fiesta de los panes y levadura, estableciéndolo como un rito juntamente con la Pascua que había de celebrarse específicamente cuando ellos entraron en la tierra prometida. Se habla, y ustedes si prestaron atención a la lectura, la importancia de la instrucción a los hijos acerca de ese rito, y cuando se instruía a los hijos debían conectarlo con el evento histórico de la liberación de Egipto. Tanto en la fiesta de los panes sin levadura, como se indica en el versículo 8, como luego también se dice posteriormente, al finalizar el texto que leímos acerca de la ley de los primogénitos. Es decir, en las dos ceremonias o leyes, por qué la observancia de los panes sin levaduras y de la Pascua debían conectar históricamente con la liberación de Egipto, y cuando meditaban acerca de por qué Dios demandaba la consagración de los primogénitos, ellos debían recordar Egipto y que en Egipto murieron los primogénitos de los egipcios, pero los de los hebreos fueron salvados, o el castigo pasó, ¿verdad? La Pascua es pasar por alto, el castigo pasó por alto sobre los hogares de los hebreos y los primogénitos vivieron. Entonces, es bien importante, y hasta tomamos nosotros aplicaciones de esto, de transmitir a las generaciones que nos siguen los mandamientos del Señor y vincularlo con las obras del Señor, el por qué Dios pide algo, y recordar que el Señor había hecho una obra de liberación en ellos, rescatándolos del duro yugo de Egipto y de Faraón. Pero enfoquémonos por un momento en esta ley. Dice así, versículo 2, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué pasaría si un día de estos sale un decreto en la Gaceta publicado que dice que el Estado costarricense a partir de ahora va a determinar que todos los primogénitos pertenecen al Estado y ustedes tienen que consagrarlo al Estado? En algunos países totalitarios no están muy lejos, ¿verdad?, de que eso pase, pero qué horror sería pensar cómo me van a sacar a mi hijo, ¿verdad? Son mis hijos. Por supuesto, un Estado no tiene las prerrogativas para hacer eso. Y cuando hay algún tipo de abuso de la autoridad de los estados, ¿verdad?, enseguida se levantan los padres diciendo, con mis hijos no te metas. Y está bien, ¿verdad? Porque los padres debemos ser responsables por nuestros hogares y proteger y defender y criar a nuestros hijos en los valores y en los principios que entendemos conforme a la palabra del Señor. Y respetar en cada marco de autoridad lo que compete, y Dios le da a los padres la responsabilidad de criar y proteger y cuidar a los hijos, no es una competencia de los estados. Pero precisamente la autoridad que no tiene el Estado ni ninguna otra persona, Dios sí la tiene. Dios dice, mío es, y efectivamente de Él es. Ahora, el corazón humano no nos agrada
que se invada nuestra autonomía. Y en muchos casos es correcto que haya manifestaciones de queja o de rechazo cuando esa autonomía es invadida por autoridades que no competen. Pero Dios es la autoridad suprema. Él es soberano. De hecho, Él dice, mía es la tierra y su plenitud. Todos somos de Dios. Y el corazón rebelde y pecador se levanta en contra de Dios, ¿verdad? Alza su mano en contra de Dios y rechaza la idea de que somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos todos a Dios por creación. Los animales, las personas, todo le pertenece al Señor. Él nos hizo. Ahora, de alguna manera especial, Dios está aquí revelándose y dándose a conocer a través de su siervo Moisés, comunicando sus leyes. Y en esta revelación de Dios, Dios le dice, los primogénitos son míos. De alguna manera aún más especial, de la cual entendemos que toda la creación le pertenece al Señor y cada persona es de Dios y Dios es dueño de todas las cosas. Él está requiriendo y reclamando esto como su propiedad, como su derecho, es decir, son míos. Los primogénitos de los animales son míos. Me pertenecen a mí, dice Dios. Los primogénitos de los hombres son míos. Entonces, vemos aquí claramente que eso es una determinación soberana de Dios y nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarlo. Así fue con los hebreos. Ellos tenían que aceptar la voluntad de Dios. No era una opción. Dios no estaba diciendo, a ver, definan y hagan una votación si me quieren dar los primogénitos, o el segundo, o el tercero. No, Dios lo estableció así. Debía consagrarse a Dios todos los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Eran posesión de Dios. Y afirma el derecho de ese mandamiento, no solo, o no lo hace en base al sentido de la creación, si bien podría haber hecho, sino más bien en base a la salvación del castigo de Egipto. Entendemos entonces que el pueblo debía dedicarlos a Dios. En el mismo libro de Éxodo, vamos a leerlo cuando lleguemos más adelante, volveremos a leerlo en capítulo 22, versículo 29, dice así, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Vean qué interesante, cuando se habla de primogenitura se habla de seres vivos, pero cuando se habla de frutos, en cuanto a las cosechas, eran las primicias también eran de Jehová. Y en el mismo texto dice, no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Y esto se repite en varios textos. En Éxodo 34, 19 dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Y vean que esta descripción era específica, era el primer nacido tenía que ser macho o tenía que ser hombre, es decir, que si alguien tenía, su primer hijo era una mujer, una hija, o sea, ya no había primogénito, porque el segundo hijo que nacía podía ser el primer varón, pero no era el que abría la matriz. Entonces, eran condiciones específicas para que se cumpliera la primogenitura. En Levítico 27, 26 dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey o oveja, de Jehová es. Entonces, en todos estos textos vemos esta frase que nos suena en algún sentido un poco fuerte, es mío es, dice Dios. ¿Ustedes vieron los niños cuando están jugando con sus juguetitos y a alguien le toca el juguete que no es mío, dice el niño, ¿verdad? Y se lo arrebata al otro. El sentido de pertenencia que el ser humano tiene de los bienes o de las posesiones, en algún sentido de personas. Bueno, Dios está diciendo, mío es, mío es. Consideremos entonces la importancia
de la primogenitura. Como dijimos, el primer varón que habría matriz de la mujer era dedicado a Jehová. Los animales eran dados en sacrificio, o si eran animales impuros debían ser redimidos con otro animal, porque no se podía sacrificar cualquier animal. En el caso de los hombres, el precio era entregado a los sacerdotes. Y así como en Egipto, en todos o la mayoría de los hogares había llanto por la muerte y el castigo que cayó sobre los primogénitos, de alguna manera contrastante en Israel, que en un hogar haya un primogénito era motivo de renombre y de honra. Debemos también considerar que la palabra primogénito no solo apunta al primer nacido, sino también en realidad a la importancia o preeminencia. Como hablamos acerca de las cosechas, cuando se hablaba de las primicias, se hablaba de lo importante, de lo especial. En el caso de los hombres, a los primogénitos, Dios le daba una herencia doble. Tenía un derecho mayor que sus hermanos. Si un padre tenía 3 hijos, debía partir su heredad en 4 y darle al hijo primogénito 2 partes de esa herencia. La primogenitura también estaba asociada a una autoridad, porque el primogénito era, después de su padre, el encargado de la familia y la representación de esa familia ante la sociedad. De algún modo estaba vinculado también con esta idea de que el padre cumplía un rol en el hogar sacerdotal y el primogénito de algún modo seguía esa línea. A la razón natural de la institución de los preceptos se indica también, como mencionamos en la Pascua, ¿verdad? Esta razón histórica que Dios había salvado a los primogénitos, y debían recordarse generaciones tras generaciones que Dios había mostrado su misericordia para con los hebreos, y por eso tenía el derecho de reclamarlos para sí. Ahora hay algo interesante que acontece con los primogénitos. Después de esta ley se entendía que entre todas las familias de los hebreos estaban los primogénitos. Pero luego vemos más adelante de que hay un reemplazo de esos primogénitos por los levitas. Los levitas ocuparon el lugar que antes tenían los primogénitos. Ellos mostraron una especial consagración al Señor. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y bajó con las tablas de la ley y vio que estaban involucrados en una idolatría con el becerro de oro y en un descontrol? ¿Qué fue lo que pasó? Dios mostró su gran poder y hubo un juicio sobre esas personas, pero de alguna manera especial hubo algunos que se pusieron del lado de Moisés, que estén por Jehová, ¿verdad? Dijo Moisés que se pongan de mi lado. ¿Y quién se pusieron del lado de él? Fueron los levitas. Entonces aquí donde se ve que los levitas pasan a ocupar un lugar especial de consagración entre las tribus de Israel. Posiblemente los primogénitos estuvieron involucrados en esa idolatría también y tuvieron el grado de responsabilidad. Pero Dios entonces escoge a los levitas y en Números capítulo 3 se explica esta sustitución de los primogénitos por los levitas. Acompáñenme por favor a Números capítulo 3, pienso que esto es importante que lo entendamos. Números capítulo 3. Versículo 12. Dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos,
los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces, a partir de ese momento, Dios va a tomar a los levitas. Dice, los primogénitos entonces se van a quedar con sus familias, no van a ser consagrados a Jehová en este sentido sacerdotal, pero los levitas van a ocupar el lugar. Dice el versículo 13, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto del Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví, según las casas de sus padres, por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gersón, Coat, Merari. Vamos al versículo 22. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Y entonces, vamos al rescate de los primogénitos. En el versículo 40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas, en lugar de los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le había mandado, todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba, y fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y a los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a los hijos y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, lo que nos relata este texto es, los primogénitos de todo Israel iban a ser reemplazados por los levitas, pero la cantidad de los primogénitos era mayor a la cantidad de los levitas, entonces aún debían juntar el dinero excedente por cada uno de los primogénitos y pagar a los levitas para que esa transacción fuera completa. En medio de todo este expresión de ley de parte de Dios y de reclamo de su propiedad, vemos de algún modo esta redención de todos los primogénitos, siendo reemplazados por los levitas y pagando por el número de los levitas que excedían. Consideremos entonces ahora, hermano, las figuras que hay a la luz de esta ley. Esta es la ley. La pensamos, la meditamos, decimos, bueno, es una ley para Israel en ese tiempo del antiguo pacto. Evidentemente no es algo para nosotros ahora, ni lo fue tampoco para Israel en el futuro, porque Dios había reemplazado a los primogénitos con los levitas. Entonces sabíamos que los levitas eran una tribu dedicada para el Señor, consagrada para el Señor. Entonces ya los primogénitos se quedaban en sus hogares.
Sí seguían las leyes de primogenitura en cuanto a la herencia, seguían las leyes de la primogenitura en cuanto a la importancia que ellos tenían en el hogar, pero los consagrados a Jehová ya eran los levitas. Ahora tomamos entonces esa ley y meditamos en eso y lo pensamos a la luz de otros usos que tiene la palabra de la primogenitura en la Escritura. Por ejemplo, Dios se refiere a Israel como su primogénito. En Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice así. Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Jeremías 31, 9 también habla de eso. Es decir, Israel ocupaba un lugar de preeminencia entre todos los pueblos, de manera especial para Dios. De algún modo, Israel tiene ese lugar especial, así como los primogénitos tenían un lugar en la familia. Israel era el pueblo especial de Dios. En segundo lugar, Jesús es presentado como el primogénito. Fue primogénito en el sentido humano de la palabra, porque fue el primer varón engendrado de mujer que abrió la matriz. Lo leemos en varios textos de los evangelios, pero podemos mencionar Lucas capítulo 2, versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En ese sentido, en el sentido humano, fue engendrado, porque dice que por el Espíritu de Dios fue engendrado en el vientre de María. Pero entendemos que Jesús es Dios, que Jesús es eterno. La segunda persona de la Trinidad nunca fue engendrada en el sentido de ser creado. Jesús no es creado, Él es creador. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aquí es donde tropiezan algunas sectas, haciendo querer ver que Jesús es engendrado en el sentido de que fue un ser creado. Y esto es evidentemente un error. El versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo va a ser adorado si no es Dios? ¿Cómo la Biblia va a mandar a adorar a quien no es Dios? Evidentemente es primogénito en otro sentido y no en el sentido de ser el primer engendrado, sino en su preeminencia. Sí fue el primer engendrado en su humanidad, pero no fue engendrado en su divinidad. Eso tiene que ver con la importancia que tiene la persona de nuestro Señor Jesucristo en la obra de redención. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Esto es uno de los versículos también más distorsionados. La secta de los testigos de Jehová creen que Jesucristo no es Dios en el sentido pleno, y entonces hablan de un ser creado o de inferior rango que Dios el Padre. Nosotros creemos que Dios es trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
comparten una misma esencia. Y dice así, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí donde malinterpretan y quieren hacer ver que fue el primer creado, pero en realidad lo que está diciendo es aquel que tiene la preeminencia en la creación de Dios. Y el versículo 16 afirma que Él fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, si uno es consistente en entender el versículo 15 a la luz del versículo 16 y 17, es claro de que el Señor es el que tiene el primer lugar en la creación. Del mismo modo, sería incorrecto interpretar otro texto donde se nos habla de Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. ¿Significaría eso que Jesús fue el primer engendrado que resucitó de los muertos? Ciertamente no, porque en el Antiguo Testamento hubo personas que resucitaron de los muertos. El hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, o en el Nuevo Testamento vemos que Jesús resucitó a Lázaro. Sin embargo, en el caso de Jesús, Él ocupa el primer lugar entre aquellos que resucitarán de entre los muertos, en ese sentido de la resurrección para vida de los salvados. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Varios textos se mencionan a Jesús como primogénito y debemos entenderlos a la luz de esta ley de la primogenitura. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito, el que tiene la preeminencia, el que tiene ese lugar especial en esta familia de Dios, y nosotros somos grandemente beneficiados al tenerlo a Él como hermanos, llamarnos nosotros hermanos y disfrutar de la obra que Él ha hecho en nuestro favor. El mismo rey David, saben ustedes que el rey David no era el primogénito, ¿verdad? De hecho era el más pequeñito, el que quedó allá en las ovejas y casi no lo presentan como rey. Pero el mismo rey David es mencionado como primogénito y se toma de eso en el sentido profético para hablar del Señor. En el Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Era el pacto de Dios con David, pero ¿a qué apuntaba? Apuntaba a Cristo. Él es el más excelso, el que tiene el lugar preferencial. Él es digno de toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Entonces, pensamos en la ley de los primogénitos, pensamos en esos hombres que debían ser consagrados a Dios, vemos que Dios voluntariamente reemplaza a esos hombres por los levitas. Vemos ahora a Jesús como el primogénito, pero ahora vamos a considerar también que nosotros somos los primogénitos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23. La iglesia de Dios es vista como una asamblea de primogénitos inscritos en los cielos.
Dice Hebreos 2:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí la iglesia es descrita como la congregación de los primogénitos. En el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles. Todas descripciones que apuntan a la iglesia del Señor. Esta asamblea celestial de creyentes redimidos son primogénitos del Señor. Entendemos entonces ahora que nosotros también pertenecemos a Dios y Dios dice, míos son. Nosotros también, como esos primogénitos, hemos sido seleccionados por Dios, elegidos por Dios según su soberana voluntad. Hemos sido hechos sacerdotes de Dios. Somos un reino, una nación, un pueblo. Somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, dice la Escritura. No como en el antiguo pacto, que solo eran los levitas. En ese nuevo pacto, todos podemos llegar al trono de la gracia. Por medio de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz. El primogénito, el que tiene la preeminencia, dio su sangre para redimirnos. Era necesario que el animal que era entregado al sacrificio sea un animal puro, sin mancha. Señores, esa ofrenda, así como los primogénitos se daban en consagración a Jehová, el Señor se dio y se entregó en consagración a Jehová para nuestra salvación. Y nosotros somos primogénitos. Y eso nos hace consciente de que somos propiedad del Señor. De hecho, dice el Nuevo Testamento, somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. No solo somos propiedad del Señor en el sentido de que Él nos creó, sino en un sentido especial como iglesia del Señor. Y Él nos redimió, Él nos compró, pagó el precio de nuestro rescate. La justicia de Dios fue satisfecha. Y aquellos que no están en Cristo, aquellos que rechazan los designios soberanos de Dios y se oponen a Dios, les va mal. Lo vimos lo que pasó con Faraón. Faraón se endureció su corazón y no quería hacer la voluntad del Señor. Y Dios mostró que con brazo fuerte liberó a su pueblo y humilló a Faraón y a Egipto con todos sus dioses. Del mismo modo, muchos hoy se oponen a Dios y rechazan los designios soberanos de Dios. Otros preferirán tener otros dioses, como los egipcios preferían. Pero contra Dios no se puede. Dios es soberano y Dios dice, mío eres, mío eres. Eres mío por creación y eres mío por elección. Si Dios, en su decreto eterno, ha determinado manifestar en ti su gracia, por más que luches y batalles, no vas a poder contra Dios. Dios va a encargarse de mostrarte que estás en pecado, que necesitas un Salvador y que ese Salvador perfecto y precioso es ese primogénito que Dios ha entregado, Jesucristo. Entonces, consideremos, hermanos, cómo todas estas doctrinas se relacionan y se conectan unas con otras, para que cuando leemos un texto en el Antiguo Testamento que nos parece tan distante y poco aplicable a nuestra vida, veamos que hay mucho
para comprender y para aplicar. Puede haber personas que digan, yo no quiero ser de Dios. Saben que en la Biblia nos habla de uno que rechazó la primogenitura. Esaú rechazó la primogenitura. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. A Esaú lo que le importaban eran las cosas terrenales. A lo que quería era comer. No le importaba la bendición de Dios. No le importaba la herencia. No le importaba el sacerdocio. No le importaba el renombre de la familia. Él lo que quería era satisfacer sus deseos. Entonces prefirió las cosas terrenales que la bendición espiritual. ¿Es esa tu condición? ¿Prefieres las cosas de esta vida sin poner cuidado a que en un momento tu aliento se acabará y enfrentarás la eternidad, como bien lo veíamos en la clase de la mañana de la escuela dominical? Es un castigo eterno. Un castigo eterno. ¿Rechazas las bendiciones espirituales y la obra de amor de Dios Padre enviando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Lo rechazas porque prefieres las cosas de este mundo? ¿Prefieres seguir en tus gustos, en tus deleites, en tus pecados y rechazar ese llamado de Dios, que es un llamado de amor y de misericordia para que los pecadores hallen el perdón y la salvación que es en Cristo Jesús? Ponte en el lugar de los padres hebreos allí en Egipto, que recibieron esa orden de sacrificar el animal y de pintar el dintel y los postes con sangre. ¿Desearías tú para tu hijo decir, no voy a pintar nada, que venga el juicio y que se muera? No. Como padre correrías a cubrir los postes con la sangre y decir que por favor que no muera mi hijo, mi primogénito. Que la misericordia del Señor se manifieste. Y qué gozo saber de que pasó el destructor y en ese hogar no hubo muerte. Pero piensas así en una hipótesis de situación terrenal, pero piensa en tu propia vida. ¿Estás consciente de que el destructor viene? ¿De que hay un castigo eterno? ¿No anhelas el bien para otro, también para tu propia alma? ¿Estar cubierto por la sangre de Cristo? En el sentido de salvación, no en un sentido místico, como algunos dicen. No se trata de una frase milagrosa, de que te cubra la sangre de Cristo. Se trata de comprender lo que Jesús hizo en la cruz y creerlo de corazón. Y vivir a la luz de esa verdad. Porque así como el Señor murió y se entregó en la cruz para salvarnos, para santificarnos, para que seamos parte de esa familia. Así nos muestra Dios su amor. Y nosotros no debemos avergonzarnos de eso, debemos más bien gozarnos. Él no se avergüenza de nosotros, dice Hebreos 12:11, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. El Señor vino y se entregó por amor. Y realmente éramos pecadores depravados, andando en nuestros caminos, rechazando al Señor con malos deseos, con malas acciones, con malos pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo para salvarnos. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y de hacernos coherederos. El primogénito, el heredero, el que tenía la mejor parte, Él dice que somos coherederos con Cristo.
somos hijos de Dios, también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nosotros somos los primogénitos, hermanos. Esta congregación que adora a Dios en el cielo y en la tierra. En el cielo porque podemos acceder al trono de su gracia y hallar gracia y misericordia. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Somos los levitas, hermanos. Somos levitas en el sentido figurado, sacerdotal. No necesitamos de otro, solamente en Cristo llegamos a Dios. Somos primogénitos. Tenemos ese lugar especial en Dios. Y de aquí también se desprende la aplicación para nosotros como iglesia. Si Dios nos ha bendecido tanto, cuando Dios nos dice, son míos, no lo veamos como Dios interviniendo y quitándonos algo. Veámoslo con gozo. Somos de Dios. Somos su posesión. Él tiene el derecho de demandarnos y exigirnos todo lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es bueno. Si alguien ve la voluntad de Dios y las determinaciones de Dios con un poco de tristeza y rechazo, ¿estás entonces pensando de que todo lo que Dios te da en Cristo no es motivo de gozo en tu vida? ¿Estás quizás luchando con los mandamientos y los preceptos de Dios en tu vida? Como pensando o decidiendo en tu corazón que quieres otra cosa, que no quieres los caminos del Señor. Ese era el corazón de Saúl. O vas a someter tu vida a Dios y vas a decir, ¡qué bendición! Soy de Dios. Soy de Él. A Él le pertenezco. Quiero vivir para Él. Quiero honrarle. La iglesia es la receptora de esta gracia y de esta bendición. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Señor nos ayude a considerar esta ley a la luz de todas las Escrituras, que podamos darle al Señor la gloria y la honra. Oremos. Señor, gracias porque al meditar en tu palabra vemos que brotan de ellas numerosas reflexiones que nos hacen maravillar del alcance de tu gracia. Cuán bueno eres tú para con nosotros. Cuánto nos enseñas a lo largo de las páginas de las Escrituras cómo tú trataste con Israel y también manifestando y revelando tu plan de redención y tu gran misericordia para con nosotros, con la iglesia. Oh Señor, gracias te damos por ser tuyos. Gracias te damos por tus mandamientos. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos rebelado o hemos rechazado, Señor, que tú eres soberano, que tú determinas todas las cosas de manera perfecta y debemos aceptar tu voluntad con un corazón agradecido y dispuesto. Oh Señor, tuyos somos y eso es lo mejor que nos puede pasar. Obra, Señor, en todos nosotros para que haya un corazón más entregado y consagrado y agradecido. Guíanos a aplicaciones específicas en nuestras vidas de
andar conforme a tus mandamientos. Y obran los que están aquí, que aún no te ven a ti, Señor, con los ojos de la gracia, y se gozan en ti, en tu palabra, sino que se cierran en su corazón y te rechazan. Obra, Señor, para darles convicción de pecado, llevarles al arrepentimiento, y que puedan, Señor, maravillarse y asombrarse al considerar el amor de Cristo, muriendo en la cruz, cargando nuestro pecado y resucitando para nuestra salvación. Bendice, Señor, esta tu palabra predicada, trae fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.